El objetivo de esta clase es explicar desde una perspectiva halágica, legal, concreta, qué significa en la tradición judía Mashiach ben Yosef. En la práctica, nuestros sabios hablan de dos Mashiach. Mashiach literalmente significa el ungido. Está Mashiach ben David, Mashiach descendiente de la casa de David, y como dice Rambam también, Maimónides, de la casa de Shloime Melech, que esto significa el redentor del pueblo de Israel y de toda la humanidad, que va a traer una era mesiánica, una era de bondad, una era de abundancia, una era de conocimiento de Dios, etc., como está mencionado en montones de lugares. Cuando uno habla simplemente de Mashiach, se refiere a esto, Mashiach ben David. Pero hay otra tradición sobre Mashiach ben Yosef. Yosef era uno de los hijos de Jacob, y este Mashiach ben Yosef es un descendiente de la tribu de Efraim, por eso también en algunos lugares se ha llamado Mashiach ben Efraim, que a su vez Efraim era el hijo de Yosef. Entonces Mashiach ben Yosef. Este asunto de Mashiach ben Yosef está mencionado en algunos lugares de forma muy breve, en otros lugares en forma un poco más amplia, pero hay muchísima discusión sobre exactamente qué ocurre con Mashiach ben Yosef y, en general, si tiene que ocurrir una cosa así, o puede no ocurrir ni siquiera. En los lugares en donde está mencionado, Mashiach ben Yosef es el encargado de preparar el mundo para la venida de Mashiach ben David. Este Mashiach ben Yosef tiene que hacer una guerra contra Edom. Edom representa a Esav, el hermano de Jacob, que en general engloba a todos los enemigos del pueblo de Israel que lo oprimen, etcétera, etcétera. El trabajo de Mashiach ben Yosef, y según algunas fuentes incluso tiene algunos trabajos de Mashiach ben David también, como recoger a todo el pueblo de Israel en la tierra de Israel, pero en general el trabajo de Mashiach ben Yosef es hacer una guerra contra Edom. Hay fuentes que dicen que en esta guerra contra Edom Mashiach ben Yosef va a morir. Y por eso Zeharia, el profeta Zeharia, hace referencia a un hijo único que muere, a alguien que lo perforan, etc. Esto hace referencia directamente, como dice el Talmud, claramente a Mashiach ben Yosef. Ahora bien, como mencionamos anteriormente, hay una fuente de Reb Sadia Gaon, en la descripción del video están las diferentes fuentes de esta clase, que menciona que no necesariamente Mashiach ben Yosef y todas las dificultades y problemáticas y sufrimientos que vienen junto con su venida, con su muerte y la posterior venida de Mashiach ben David, no necesariamente tiene que ocurrir todo esto. Puede ser que ni siquiera ocurra, y eso depende de la situación espiritual del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel hacen teshuva, retornan a Dios, se arrepienten, etc., entonces ni siquiera viene Mashiach ben Yosef y directamente viene Mashiach ben David. Y puede ocurrir que llegue una era mesiánica con paz, con amor, etc., sin tener que pasar con todas las dificultades y con por todas las problemáticas del exilio. Incluso hay una guerra que es mencionada también en muchísimos textos, en Yehezkel, Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog. Gog es un rey, Magog es el reinado de él contra el pueblo de Israel, etc., contra la tierra de Israel, contra Jerusalén. Puede ser que esto ya haya ocurrido incluso. Hay una tradición del Baal Shem Tov, de los estudiantes del Baal Shem Tov, que dice que la guerra de Gog y Magog en realidad ya ocurrió, porque es nuestro exilio, que es tan largo y tan problemático, que esto es lo que reemplazó justamente la guerra de Gog y Magog. Así que no estamos ni siquiera esperando una guerra concreta. Es la longitud del exilio la que expió por esta guerra. Entonces, en la práctica, hay tantos midrashim, explicaciones de nuestros sabios, hay tantos comentaristas, Reb Sadia Gaon, Reb Hai Gaon, que discuten este asunto desde diferentes perspectivas y cada uno da su visión. Es imposible saber, esto lo escribe, no lo digo yo, sino que lo escribe Reb Hasdai Kreskas, es imposible saber de las profecías concretas en el Tanaj, de las interpretaciones de nuestros sabios en el Talmud, de las interpretaciones de nuestros sabios en los Midrashim, de los diferentes comentaristas disponibles que hablen sobre el tema. Es imposible saber en la práctica cómo va a ocurrir, y si es que va a ocurrir, la venida de Mashiach en forma concreta. De hecho, el Rambam Maimónides, quien codifica las leyes de Mashiach, al final de su libro Mishneh Torah, ni siquiera menciona a Mashiach ben Yosef. Entonces, ¿es un objeto de estudio? ¿Es un asunto importante? Claro, es parte de la tradición del pueblo de Israel. Pero esto no significa que nosotros tengamos la certeza de qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir, quién va a ser, cuándo va a ser, etc. Entonces ninguno de nosotros, y de vuelta, esto lo dice Reb Hasdai Kreskas, ninguno de nosotros podemos basar nuestra fe, podemos basar nuestra observancia de Torah y Mitzvot, etc., en lo que dice este comentarista o lo que dice el otro comentarista sobre Mashiach ben Yosef. Nadie tiene la certeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro trabajo es
observar los preceptos de la Toira, los judíos sus 613 preceptos, los no judíos sus 7 preceptos y sus ramificaciones, tener fe en Dios, retornar hacia Dios, y en la práctica, como dice el Rambam también, y Misraim oisin tshuva, si el pueblo de Israel hacemos teshuvah, miyad en nigol, inmediatamente somos redimidos, y como decía el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, le alter le tshuva, le alter le geul, en cuanto nos arrepentimos, inmediatamente viene la redención, y que esto lo podamos ver con nuestros ojos de carne y hueso, y en la práctica saber, decir, mira, lo que este escribió en la práctica es lo que está ocurriendo, lo que el otro escribió en la práctica esto es lo que está ocurriendo con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.